El Huesito y Trueno, ahora sí, porque estamos fuera del aire. El Huesito y Trueno traen Todo es Político con Marcos Cabrera. Así es, como habíamos mencionado hace un ratito nada más, vamos a conversar sobre Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior. Vamos a hacer una especie de recorrido histórico en lo que respecta a sus inicios, a su biografía, a la actualidad. ¿Cómo lo conocieron a Guado? Se me despertó esta pregunta ahora. Como ministro de Interior. Como ministro de Interior, ok. Como ministro de Interior, no, antes no lo ubicaba. Tipo, cuando tuve que ver cómo era el gabinete de Alberto, fue como, ok, Guado, ministro de Interior. Fin. Taller de radio, fin, me parece. ¿no? Exactamente. Sí, el traumita de taller de radio. Sí, total. Sí. Bueno, Guado de Pedro, en las últimas semanas, fue tapa de diario, fue de portales de internet, estuvo en zócalos de programas de televisión. Resulta que se está candidateando, está construyendo su candidatura para las próximas elecciones. Bueno, les cuento que él es ministro de Interior, tiene 46 años. Este dato me impactó un montón. Los 46 años, porque yo creo que aparenta de mucho menos, no sé No, cómo. no sé. ¿Sí? 46 años, no, bastante bien. Sí, pero por eso. ¿Cuánto menos? Y no sé, unos 40 le daba por ahí. Ah, bueno, sí, 42, 40 yo con puede 40 ser. Creo que ahí. Pero bueno, como decís mucho menos, yo dije que un 36. Claro. Tipo. No, bueno, Camino. no, tanto. Guado nació en 1976, meses después de que la Junta Militar tomara por la fuerza el poder en nuestro país. Es hijo de Pedro y Lucila Adela Révora, Enrique de Pedro, perdón, y Lucila Adela Révora. Su padre militaba en la juventud peronista, era montonero. Fue asesinado en 1977 por un grupo de tareas. Su mamá fue secuestrada un año después, también fue asesinada. En 1997 él comenzó a militar en Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, siendo uno de los miembros fundadores. A sus dos años, en 1978, él fue secuestrado apropiado por una familia militar y por fuerza de la familia de parte de su mamá pudieron recuperarlo. Después de esto, en realidad lo que pasó con esto fue que en el momento en que secuestraron a su madre, los militares lo entregaron a unos vecinos. Meses después volvieron al lugar y dijeron: somos los tíos del nene que te entregamos hace unos días para cuidarlo, qué sé yo. Se lo llevaron, lo entregaron a una familia militar. Y cuando se enteraron de esto, todo por el barrio, digamos, por un comerciante que se enteró de que tal militar lo tenía, y hicieron fuerza, se lo devolvieron a la familia. Él en ese momento quedó con secuelas a partir del secuestro de su padre, que todos conocemos la disfluencia en su habla, que muchos le llaman tartamudez. Después hay una foto que no sé si la habrán visto en 2001, todo esto ya hablando de militancia política, en la que él fue golpeado y picaneado por la policía mientras defendía a madres de Plaza de Mayo en su habitual vuelta por la plaza. Habla también mucho de la militancia y el compromiso, ¿no?, que tenía con madres y abuelas de Plaza de Mayo. Uy, perdón, se me cortó la música y pensé que se cortó todo. Estamos. Bueno, hablando ya, entrando en el trayecto político, antes de iniciar su camino, él había arrancado a estudiar Derecho en el año 2000, se egresó en el 2005 como abogado, trabajó en lo privado. Después, en 2003, fue designado como gabinete de la Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Aníbal Ibarra. En 2006 fundó junto a Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Juan Cabandier, Mariano Recalde y José Otavis, La Cámpora. También un dato interesante. Era el fundador, entonces. Sí. Mira, no, ese dato no lo tenía para nada. ¿No lo para tenías? nada. Sí, yo recordaba que sí, pero no me acordaba el año. Entonces, cuando investigué, dije: sí, che, mira, todo cierra. Wow. En 2011 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. En febrero de 2014 fue designado miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y en ese mismo año fue nombrado vicepresidente del Consejo Nacional Justicialista. Escaló un montón en el justicialismo.
Él había arrancado también en la juventud de ese partido. En 2015 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Fue electo para el periodo 2015-2019. En diciembre de 2016 fue designado apoderado del Partido Justicialista por la provincia de Buenos Aires. Y en 2019 asumió como ministro del Interior, siendo el responsable de coordinar toda la comunicación, digamos, entre los gobernadores y el presidente. Rol bastante importante en lo que respecta a escalas de importancia. En 2001, no sé si recordarán, pero tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones de las PASO, Guado fue el primero en poner su renuncia a disposición. 2021. 2021, ¿qué dije? 2001. 2001. Ay, ¿Cómo? ya estoy contextualmente, me fui unos añitos más atrás. Por favor. No volveremos. 2021 fue el primero en poner su renuncia a disposición del presidente. Sin embargo, esto no se dio. Y acá hablamos, ya nos metemos de lleno, digamos, en la primera ruptura oficial, por así decirlo, del Frente de Todos. Y es que Guado responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien anteriormente había hablado de funcionarios que no funcionan. Entonces, en medio en sintonía que había una división dentro del gabinete, ¿no?, de funcionarios albertistas, funcionarios kirchneristas, y después de la presentación de su renuncia, de la disposición de su renuncia, fue como una avalancha de cartas, de misivas al presidente en ese mismo sentido. Pero bueno, finalmente continúa en el gabinete del presidente. En abril de este año también él habló de funcionarios que no funcionan, como tirándole un poquito de leña al fuego. En la última aparición de Cristina, el 25 de mayo, en el acto de que ya hemos hablado acá, algo muy significativo a tener en cuenta es que él fue posicionado, como habíamos mencionado, a la izquierda de ella, de Cristina, y esto me parece muy significativo porque ella fue la única oradora en ese acto. Entonces estaríamos hablando de un apoyo, ¿no?, de la vicepresidenta a, no sé si decir la candidatura, estoy como vos ya, porque no oficializó nada, pero ya sabemos que va a ser candidato. Es como que están ahí terminando de arreglar cosas, digamos. Claro, como que entonces, está todo muy ahí. Claro, pero bueno. Algo para mí va a ser, no Sí. sé qué, pero algo va a ser. No sabemos bien si presidente o vicepresidente, pero sí, va a ser candidato. Entonces, ¿qué era lo que motivaba que ella esté a su lado? Bueno, esto que hablamos, de lo que más probable es que esté apoyando, ¿no?, a Guado de Pedro, y porque del otro lado, bueno, tenemos a Daniel Scioli, tenemos a Agustín Rossi, a Victoria Tolosa Paz, son todos candidatos albertistas. Bueno, también lo tenemos a Juan Grabois, pero bueno, la vicepresidenta no dijo nada al respecto sobre él. Después de... Tenés razón. Es un dato en el que no había reparado, tenés razón. Después, ese mismo día, en la noche, él publicó en sus redes un video en tono electoral, también como que nos fue tirando un migajeo. Sí, nos está haciendo un migajeo. Claro, gente. totalmente. Bueno, Guado se puso enfrente de la campaña argentina contra el bullying, que tiene como objetivo concientizar sobre el acoso, las agresiones físicas y verbales hacia otras personas, particularmente en niños. Sí, en ámbito escolar. Claro. Para terminar con el señalamiento por ser diferente, por las elecciones, las diferencias, por problemas que uno no elige tener, como la influencia en el habla, y que él se refirió muchas veces a esto al comentar que sufrió bullying en la escuela y que se agarraba a las piñas por esto, o más cuando sucedía con otros compañeros, también iba a las manos directamente. Bueno, esto tuvo fue consecuencia del secuestro de su madre, como habíamos planteado antes, quien lo escondió en la bañera cuando a ella la fueron a buscar, entre tiroteos. Después se supo que había sido todo esto un episodio traumático emocionalmente para él, y que su consecuencia, bueno, terminó siendo la disfluencia en el habla. ¿Puedo meter un bocadito? Hoy saqué meta. una nota sobre, o sea, es medio bizarro, no bizarro, pero bastante Sí. duro quizás de decir. Un gendarme retirado reveló qué hicieron los genocidas con el cuerpo de la mamá de Guado. Sí, bueno, la incineraron, básicamente. Como para también contar todo lo traumático que vivió él y que sigue viviendo al enterarse sobre esto. Ya pasaron 40 años, es un montonazo.
En los últimos días fue foco de críticas, también lo conversamos, luego de que el periodista Gabriel Levinas indicara que él no podía ser presidente por ser tartamudo, básicamente. Muchas críticas vienen también por el lado de la herencia familiar, ¿no? Hay quienes dicen que no pueden ser funcionario público, mucho menos presidente por ser hijo de montoneros. Bueno, ese cuestionamiento viene justamente del lado de enfrente, ¿no? De candidatos, por ejemplo, como Patricia Bullrich, que fue también parte de Montoneros y de la Juventud Peronista, o si no, también de militantes libertarios que llevan a Victoria Villarruel como candidata a vicepresidenta, negacionista de la dictadura. Tenemos también el apoyo a Bussi en Tucumán, que compitió para las... Yo venía teniendo un buen viernes, no me vas a contar. Bueno, y hermana, es política. Chiste. Son factos. Sí, totalmente. Bueno, también hijo del genocida Antonio Bussi en Tucumán. Y bueno, vamos a cerrar rápidamente la columna para hablar específicamente de lo que está pasando políticamente hoy con Guado. Algo que leí y bastante copado y me llamó mucho la atención es que el periodista Iván Jardrowski, creo que lo dije bien, apellido difícil, mencionó que después del acto del 25 de mayo toda la dirigencia kirchnerista se puso detrás de Guado y que tanto dirigentes políticos como sociales como sindicales van a pedir en los próximos días a Guado como candidato. Se puso detrás, quiere decir que empezaron a hablar públicamente a favor de Guado. Hablar públicamente y también en off the record. Sí, me imaginé, pero bueno, lo que vemos sí, nosotros es por ahora lo público. Claro, sí, así es. Bueno, también lo que planteó el periodista Iván de Cenidal es que Cristina debió, este es off the record absolutamente, así se llama justamente su newsletter. Sí. Cristina le pidió a Martín Saurralde, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, gestión Axel Kicillof, que inicie, digamos, la campaña por Guado en la provincia. Que en la provincia haya más movimiento y esto tiene que ver también... ¿Especifica en qué rol? No. Tipo, no dicen no, que... eso okay. no. Bueno, qué sé yo, uno puede elegir creer... Todavía no, pero bueno, nosotros ya inferimos en qué rol. Le pidió que inicie la campaña por Guado, esto en la provincia, y tiene mucho que ver con el peso electoral de la provincia de Buenos Aires. También con esto inferimos que por eso no oficializó su candidatura, porque el objetivo es hacerse conocido, porque pensemos que lo conocimos, no sé, en 2019, 4 años. Claro. Es como hacer campaña con el Clio. Claro, sí, necesitamos por muchas más personas, información, tipo más el... Total. Asociar el nombre a la cara, básicamente. Exactamente, bueno, por eso no podemos hablar de un potencial ganador, porque ponerle que si se hubiese postulado Cristina Fernández de Kirchner, por ahí sí. Sí, tenés todo un bagaje de sentido alrededor del nombre con el que tenés que lidiar también, pero sí, en torno a Guado de Pedro es como la persona común que no está metida en la rosca, está así como, bueno, sí, el ministro de Interior. Claro, y bueno, pensar que en la provincia de Buenos Aires hay muchas posibilidades de que Axel continúe con su mandato, entonces, bueno, tiene que ver con, hay que hacerlo conocido acá, que es lo seguro, tenemos votos, una cantidad de votos importantes, que podría llegar a pelear el resultado final. Claro, también para que no se vayan para el lado de Scioli, me imagino. Ni para el lado de Scioli, ni para el lado de Milei, que... ni para el de Rossi. Claro, que está robando también muchos votos Milei. El cierre de listas va a ser el 14 de junio, ahora en 2 semanas, así que tiene 12 días para hacerse conocido Guado de Pedro en la provincia, así que el gran trabajo estarán haciendo, supongo, en el gabinete de Axel Kicillof. Y ya entonces dentro de nada vamos a saber en qué queda toda esta interna y todo este drama. En días vamos a conocer la alianza electoral. La fórmula definitiva, por fin. Por fin, la estamos pateando ya medio que... Son yo cuando procrastino, gente, así no se puede. Somos todos. Esto fue Todo es Político con Marcos Cabrera, tirándonos factos de Guado de Pedro, básicamente. ¿Quién es Guado de Pedro? Así lo conocimos un poquito más. Gracias, muy interesante todo. Había factos que no tenía, así que me sirve. Espero que a la oyentada también le haya